Bueno, pues el otro paradigma, otra parte que queríamos tocar era el tema de la historia también, porque ya iréis viendo que la historia es muy, muy importante para muchas cosas. Está la famosa frase de George Orwell que decía que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Entonces es una herramienta de control, la historia escrita. Y mira, está Orwell, ya que sale aquí, os recomiendo el libro, uno de los más famosos que tiene, que es 1984. Es una novela que se lee muy rápida, sencilla, muy amena. Y ahí ya decía, entre otras muchísimas cosas, que lo importante no era mantenerse vivo, era mantenerse humano. No ser un poquito en relación a lo de antes, ¿no? De que nos dejamos de ser lo que somos para ser lo que no somos. Pues Orwell ya decía que lo más importante era mantenerse humano. Bueno, en relación a la historia, ¿quién Pero todo escribió? esto está muy ahora en la actualidad porque nos quieren llevar hacia el transhumanismo. Además, Es decir, perder nuestra propia esencia. Son temas que parecen ciencia ficción, sobre todo cuando fueron escritos, pero están tomando como un sentido y una orientación real a día de hoy, porque todas las políticas públicas mundiales están dirigidas hacia ello. Por eso el Harari, que es como el vocero, ¿no?, de este nuevo orden mundial en su filosofía, dice que hay que eliminar la idea de alma y espíritu, justamente porque te empoderan, porque te hacen tener valores y estar tú mucho más firme en tu relación contigo y con el mundo. No depender de nadie para que te venga a explicar cómo tienes que vivir y sobre todo qué valores tienes que experimentar. pues en este apartado de la historia es muy importante. Tenemos que preguntarnos ¿y quién escribió la historia que conocemos? Y nuevamente la respuesta nos lleva a los jesuitas. En este caso, sobre todo, Scaliger y Petavius, que empezaron a reescribirla a finales de 1500, 1600, la historia como tal. Ahora veremos un poquito, ¿no? O sea, bueno, la historia que conocemos desde la prehistoria, las distintas edades oficiales que nos dicen, edad antigua, media, moderna. Pero esta gente, que eran los grandes académicos que habían, que obviamente tenía el poder en la iglesia, dijeron, vamos a intentar con todo lo que hay ahí de antes, todos los textos, que hemos podido recuperar, y muchos se los inventaron a lo mejor, quién sabe, pero esta compañía de los jesuitas fue los que la reescribieron. Y obviamente lo hicieron en base a ¿qué? En base a una historia que cuenta su propia religión. No la hicieron en base a la historia que contaban los mayas o la historia que contaban los Vedas. La hicieron en base a la Biblia, intentando cuadrar lo que se cuenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y encadenarlo en una concatenación de años y de siglos. Y ya sabéis, la prehistoria es lo que existe antes de los inicios de la escritura, y ya después de que cuando inicia la escritura existe lo que era la antigua, la media, la moderna y la contemporánea que estamos ahora nosotros, con los diversos sucesos más o menos oficiales que nos explican. Pero también es interesante todo esto porque en ese relato oficial, en la concatenación de años y de siglos, hay cosas que a poco que empieces a cuestionar e investigar, que es lo que nos gusta hacer, cuestionar sobre todo, y después a ver hacia dónde nos lleva, hay cosas que rechinan mucho, ¿no? Por ejemplo, hay construcciones megalíticas en todos los continentes prácticamente. Cuando digo construcciones megalíticas, hablo de dólmenes, de menires, de cromlechs. En todos los continentes los encontramos. A todos les dio por construir igual. Y además con ciertas técnicas como estas que estamos viendo para ensamblar las propias rocas, ¿no? Es como que bastante, digo yo, que la prehistoria tendrían como para gastar energía en cazar, que encima, no sé, movían toneladas y toneladas de piedra y las ponían para hacer, bueno, ciertos sacrificios o invocaciones. ¿No? Pero es una locura porque estos fenómenos de construcciones se dan en todo el mundo. Y supuestamente no tenían relación entre ellos, entre un continente y otro, no se conocían. No había ni barcos, ni internet. Entonces, pensar que la historia, primero que nos sirve para ubicarnos. Y si ellos te dan la ubicación que consideran, te tienen mucho mejor controlado. En una mente, ¿no? Histórica. Y además que puedes controlar el pozo y el poder, porque si a ti te pones que estabas en esta tierra o en este lugar desde hace mucho más tiempo, tienes más derechos que otro que ha venido a posteriori. Entonces, también sirve para eso, ¿no? El crear la historia te da legitimidad, que se dice.
Primero en el tiempo, primero en derecho. Bueno, otras cosas que no cuadran, a mínimo que te lo empieces a preguntar también, es que nos dicen que de la nada prácticamente estábamos viviendo en cuevas y surgió una civilización enorme como la egipcia, que después vinieron los griegos y los romanos, y construyeron los propios egipcios construcciones megalíticas impresionantes. O sea, prácticamente pasamos de esto a toda una civilización en la antigua Mesopotamia y que construyó las pirámides, luego los griegos el Partenón, etcétera, etcétera. Y después de todo eso, de un auge increíble, que llegó la Edad Oscura, el oscurantismo, de la cual prácticamente no se sabe nada, todo se perdió. Y después vino el Renacimiento. Hay Y que ahí, renacer. Fijaros las palabras, cómo ya evocan el significado que te quieren dar. El renacer. O sea, estuviste muerto y vuelves a aparecer en el mundo. claro, son cosas que no sé, yo insisto, no cuadran mucho a mínima que te lo empieces a plantear el relato oficial, la cronología oficial. Hay alguien que por otro tema también se cuestionó todo esto y es lo que venimos aquí a proponer también, a poner encima de la mesa para el que le quiera servir. Nosotros no tenemos toda la verdad, ni mucho menos, ni en esto ni en nada, pero nos gusta cuestionar y rebuscar. Y hay gente muy preparada, en este caso es Anatoly Fomenko, que ha investigado también, ahora veremos dos pinceladas, y ha hecho incluso un libro que es enorme, un montón de tomos, y a lo que ha llamado la nueva cronología, se llama la nueva cronología de Fomenko, y pone muy en duda todo el relato oficial de la cronología que estamos diciendo, ¿no? Porque no, hay cosas que no cuadran, ni mucho menos. Entonces, Anatoly Fomenko forma parte de la Universidad de Matemáticas y Físico de Rusia, es muy, muy reconocido, tiene un montón de publicaciones, de trabajos, pero cuando se puso a investigar esto de la historia, dicen que es pseudociencia, como todo lo que no cuadra con lo oficial. Entonces, Anatoly Fomenko, en lo que se basó él y su equipo, todo su equipo, desde la universidad, sobre todo empezó a dudar de los métodos de datación comunes. Los métodos de datación, con lo que dicen las fechas, se basan en las historias que hay escritas, en las traducciones que se han hecho. Imaginaros, traducciones que muchas veces no se conocían ni el idioma original. O sea, seguramente habrán cosas que estén mal. Oficialmente también se basan en la paleografía, en la escritura, signarios, en la dendrocronología, el tema de los anillos de los árboles muchas veces, en la propia numismática, sellos antiguos, monedas antiguas, se basan oficialmente en el carbono 14, en la teoría de los estratos y en la propia arqueología, que está súper manipulada. Entonces, esto, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿no? El carbono 14, o sea, se puede alterar muchísimo las pruebas que se hacen simplemente con los isótopos cuando ha habido radioactividad. Pueden salirte muchísimos años de diferencia. La teoría de los estratos, que son las capas de la Tierra, oficialmente la que más se usa es que el estrato de abajo es mucho más antiguo que el de arriba, pero eso sería una teoría de los estratos vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero también hay teoría de los estratos que es en horizontal, que lo que se ha generado antes es lo de dentro o lo de fuera. ¿Por qué? Porque existen pruebas también, por ejemplo, con formaciones instantáneas que se hacen después de erupciones volcánicas que se dan de otra manera a la que oficialmente tienen más en cuenta, que es la horizontal. Entonces, bueno, Fomenko duda de todas estas dataciones y los estudia y las pone encima de la mesa dudando de ellas. Y también es el primer historiador que pone encima de la mesa métodos matemáticos para estudiar la historia. En concreto, usa los métodos estadísticos, usa repeticiones que se da cuenta que han existido en la historia. Repeticiones a lo que él llama cronologías duplicadas de dinastías, de años de papados que han gobernado, guerras, imperios, emperadores. Los pone encima de la mesa y se da cuenta de esto. Claro, fijaros aquí el dibujo que sale, ¿no? Estadístico. Siempre pone uno comparativo porque coge dinastías de diferentes lugares y de diferentes épocas y las pone a comparar. Entonces dice, mira, el rey este de Judá estuvo gobernando 5 años, después vino uno de 3 años, luego otro de 7 años, otro de 9 años. Y justamente en el Imperio Oriental, otra época y otro lugar, también, donde arranca la dinastía, este también 5 años, 4 años, 3 años, 7 años. Entonces, claro, te sale como este patrón, este dibujo, que tú puedes pensar que es al azar, pero es que tiene un montón de dinastías comparadas, como el buen estadista que es, y entonces dices, espérate, o el mundo es muy casuístico, o aquí ha habido la mano del hombre tocar. Y a partir de ahí, claro, si tienes en cuenta quién ha escrito la historia
quien se ha tomado todo un tiempo para poder expandirse en lugar y conocimiento, también le ha sido muy fácil, seguramente, como buen jesuita que es, reescribir pues justamente los tiempos pretéritos de los lugares distintos de este mundo. Y si no fuera poco, también Fomenko y todo su equipo estudiaron todo el tema de las tablas astronómicas, calendarios, zodiacos, eclipses que han habido en la historia, y se da cuenta que muchos eclipses, por ejemplo, los han datado en épocas que estaban equivocadas, había muchos años de diferencia. Entonces, toda esta astronomía, que por cierto, los eclipses se miden con el ciclo de Saros. Saros era un personaje de hace muchísimos años ya de Babilonia, que él ya se descubrió en esa época, imaginaros, hace miles de años, que cada 223 ciclos de la Luna hay 84 eclipses. Que ahora esto en la última parte de la presentación lo veremos un poquito más. Esas son las leyes que hablábamos antes, las cosas que se repiten a perpetuidad. Exacto. Parece ser que no cambian. Entonces, Fomenko y su equipo, entre otras cosas, midiendo, investigando todo esto, cuestionándolo, se da cuenta que los calendarios en el Antiguo Egipto, entre otros, son mucho más cercanos a lo que nos han dicho. Por ejemplo, el zodiaco de Dendera, que era de Egipto, estaba en el templo de Hathor, ahora luego, como lo expoliaron todo, hoy en día está en el Louvre, en París, pero el zodiaco de Dendera, por ejemplo, que tiene allí todos los planetas identificados en el cielo, el Sol, la Luna, los planetas, lo que son las constelaciones, ellos lo datan del año 1185 de nuestra era, o sea, hace apenas ni 1000 años todavía. Esto es muy interesante. Los zodiacos, tenerlo en cuenta como que son cartas astrales. Es decir, son momentos en el cielo que no se repiten hasta el cabo de miles y miles y miles y miles de años. Entonces, ¿cómo es posible que este momento del cielo fuera, porque podemos tirar para atrás, hace solo 1000 años y no 4000, como oficialmente se nos dice? Entonces, aquí ya tienes un shock. Oficialmente que te dicen, no, que esto eran representaciones, pero que realmente no querían transcribir el cielo de ese momento. Y dice, bueno, lo más fácil es que quisieran transcribir el cielo del momento, o sea, no eran tontos esta gente. Eso por un lado. Segundo, todo este mundo egipcio, que si vemos el cielo plasmado es de hace 1000, 1500 años y no 3000 años para atrás, es lo que decía el propio Newton también. Porque Newton no solo describió el fenómeno de la gravedad, de que caía la manzanita para abajo, que justamente además las cartas que le escribió a Bentley, a un colega, decía que él no quería que se atribuyera la gravedad como innata, sin ningún medio. Pero eso es otro tema. Pero Newton también decía que los egipcios no hacía tantos miles de años que habían transitado nuestras tierras como cultura. Entonces, bueno, resulta que dices, oye, pero ¿por qué no me explicas todas estas cosas? Porque el momento del cielo no creo que se lo hayan inventado esta gente. Porque no solo está este de Dendera, tienes un montón de zodiacos datados, en este caso por Fomenko y por un montón más de gente, que te evocan a las mismas fechas, sobre hace 1000, 1200 años atrás solo. Entonces, la conclusión que saca Fomenko es que en la historia real, o sea, en la historia oficial que nos han dicho, si ahora estamos en el año 2024 después de Cristo. Háblale de eso a los mayas, por ejemplo, antiguamente, o a los Vedas, ¿no? Entonces, oficialmente nos dicen que estamos en el 2024 después de Cristo, que ese es el calendario gregoriano que nos han aplicado, pero Fomenko dice que se han inventado de nuestra historia reciente 1000 años. Literalmente se los han inventado. Esto te cambia todo el paradigma, claro, mucha gente entra en disonancia cognitiva, que se dice, ¿no? Entre las creencias y la realidad. No pueden asimilar que nos hayan engañado también en esto de una forma tan grande. Que justamente oficialmente te dicen que caímos en ese oscurantismo hasta que vino el Renacimiento. O sea, ahí hay un periodo muy extraño que justamente, claro, si tú sabes a dónde tirar hacia atrás, porque ya tienes un origen, es como un resultado al que quieres llegar, tú puedes duplicar linaje de diferentes lugares y ahí pues puedes enmascarar un montón de fechas, que es lo que estamos ahora viendo, ¿no? Que probablemente así ocurrió. Así que bueno, esto es el tema de Fomenko, muy interesante, a nosotros nos lo parece, por eso lo traemos y está relacionado con la historia, y el que controla la historia pues controla el pasado, el presente y el futuro, por eso es tan importante. Y en relación a todo este tema, y ya acabamos aquí con este último ítem de la historia, está el tiempo.
nos podemos cuestionar también qué es el tiempo. Yo no sé si vosotros os lo habéis preguntado alguna vez. ¿Qué es el tiempo y de qué maneras no podemos abordar este tema, ¿no? El tiempo oficialmente, nos dicen que es como lineal porque de la nada salió todo, de la nada hubo una explosión, que es lo que llaman el Big Bang, para intentar explicar algo. O sea, como quieren quitar la idea de una creación inteligente, dicen que de la nada salió todo y hubo una explosión, y a De partir de una allí... le llaman singularidad. Cuando no saben explicar la causa de las cosas, oficialmente le llaman una singularidad. Es como decir, bueno, la mano de Dios tocó y todo empezó a andar. Y también tener en cuenta que los antiguos, los presocráticos, en esa Grecia antigua, ya decían que de la nada, nada sale. Y hoy en día nos dicen que a través de esta explosión se está creando espacio de la nada, porque cada vez se está extendiendo más. Y dice, bueno, tú te puedes extender más, pero hay un territorio que le vas comiendo. Pero oficialmente te dicen que no existe nada. Entonces, filosóficamente, hay un gran problema en lo que se nos quiere plantear. Claro. Porque obviamente no se puede comprobar nada. Y por último, voy a hacer el inciso, ¿qué es el tiempo? Bueno, desde Albert Einstein dijo, desde que vino con sus matemáticas y ecuaciones, dijo que el tiempo se puede doblar. O sea, ya es como redoblarte más la mente. ¿Cómo que se puede doblar el tiempo en esa malla de tiempo-espacio? Eso es para otro tema más físico, pero también hay que tenerlo en cuenta. Claro, oficialmente nos dicen que todo explotó y se fue formando el tiempo, se fue formando el espacio, se fue formando polvo, el polvo se fue juntando con otro polvo, se formaron rocas, rocas más grandes que chocaron entre unas y otras, se formaron meteoritos, después planetas, luego también se crearon estrellas, soles, galaxias, y nosotros estamos en una de esas rocas viajando ahora mismo por un espacio infinito a millones de kilómetros por hora, donde por casualidad se creó la vida un día, porque se dieron las condiciones, surgió una célula que evolucionó, nos dicen, en bacteria hasta crearse un pez que salió del agua, se convirtió en reptil, siguió evolucionando, una parte en perro, otra en mono, y finalmente apareció el hombre, el humano. Y ahora estamos esperando encima que venga un extraterrestre, nos dicen. Entonces, nos podemos cuestionar todo este relato oficial de que ahora mismo estamos viajando también por el espacio, porque todo esto está relacionado con el tiempo. Mira, el tiempo, que incluso como dice Jordi, dicen oficialmente que se dobla el tiempo, que el tiempo es un concepto humano basado en una repetición de movimientos. El tiempo es la repetición de movimientos que vemos en el cielo que siempre se cumplen. Y los Vedas así también lo entendían. Un tiempo cíclico, circular, donde el Sol nos da vueltas, o nosotros al Sol oficialmente, pero siempre, siempre, siempre lo tomamos como medidor. El tiempo lo podemos tomar como el Sol, que siempre sigue el mismo patrón, el mismo ciclo, podemos tomar a la Luna o podemos tomar el Sol y la Luna en relación a las estrellas que hay de fondo. Pero el tiempo es la repetición de movimientos que ocurren en el cielo. Incluso antiguamente también se conocía, bueno, existía lo que es el mecanismo de Anticitera, uno de los mecanismos más antiguos que se han podido recuperar, donde el ciclo del tiempo era circular y con él podían medir todos los movimientos del cielo. Además que sabemos que todo es cíclico, pero todo también, de alguna manera, actúa en fractales. Fractales más pequeños o fractales más grandes. Es decir, un día, que es lo que tarda el Sol en darnos la vuelta y volver hasta el mismo lugar, bueno, pues cuando hace un montón de esos movimientos, se dice que es un año o un analema. Es decir, hay fractales que multiplicados o sumados dan un fractales más grandes. Y esos analemas o años llamados, al cabo de muchas repeticiones, pues te dan un ciclo platónico, que se dice. Es decir, que ha pasado por todas las estrellas, en el equinoccio. Es decir, hay fractales dentro de esos propios ciclos. Y así actúa la naturaleza. Desde el crecimiento de un árbol con sus ramas, que también tiene a Fibonacci, tiene una matemática, tiene una armonía, tiene un orden, tiene una inteligencia, que es justamente lo que se quiere encargar hoy en día. Entonces, bueno, hay que estudiarla para ver que las repeticiones es cómo funciona el tiempo. Pero hoy han cambiado el tiempo y le han puesto una unidad astronómica de que tarda la velocidad en llegar de la luz, en llegar a la Tierra. O sea, nada que ver con el sentido común. Y en todas las civilizaciones antiguas se habían construido grandes monumentos para medir
esos movimientos del Sol, sobre todo, y también de las estrellas y la Luna. Y tenemos marcadores solares y celestiales en todos los territorios, en todos los continentes. Construcciones increíbles que marcan sobre todo los 4 días más importantes para la humanidad y para todo ser consciente en la Tierra, ¿no? Que son los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Y con eso se puede vivir en armonía y acorde a lo que es el tiempo, conociendo el Sol, la Luna, las estrellas y conociendo también para navegar, se ha utilizado las estrellas siempre y eso también nos lleva a conocernos a nosotros mismos, no solo a través de la astronomía, sino a través de la astrología también, que sería la ciencia de la luz, del estudio de los astros. El astro es también relacionado con la luz, de cuando nacemos y esto todas las culturas antiguas lo han tenido presente porque entendían que formaban parte de una creación y que de alguna forma somos mucho más importantes de lo que nos quieren hacer creer. Tenemos un potencial dentro que estamos conectados con la propia vida, con la propia naturaleza. Y por eso es un poquito el cuestionar esos 4 paradigmas y hacerlo de forma holística, con todo nuestro derecho que tenemos a cuestionarlo y a pensar por nosotros mismos. Para acabar, la primera herida que dejó escrita Freud, que de nuestra psique, que psique es alma, psique significa alma, dijo que la primera herida era la teoría copernicana, es alejarnos y sacarnos del centro. Porque antiguamente, insisto, los Vedas y todas las culturas antiguas tenían muy claro que el centro éramos nosotros y era el Sol y la Luna y todos los astros los que nos daban vueltas a nosotros. Que es lo que podemos ver, una posición geocéntrica con la Tierra en el medio, sea plana o esférica, y todos los movimientos que además son armónicos, porque podemos ver todos los mandalas que describen los planetas a nuestro alrededor, cómo se van moviendo. Esa es una posición geocéntrica, es decir, importante. Y ya vio Freud que esa era una gran herida para nuestra psique, el decirnos que ya no somos el centro, sino como hoy en día se nos pone que somos acéntricos, porque no hay ni centro, o el sistema simplemente solar, que nosotros ya le damos vuelta a otro astro, siempre al Sol. La adoración al Sol siempre está en todas las culturas, desde la egipcia, pero claro, ahora se atrevieron a ponerla como un lugar central y nosotros nos quitaron de ese posicionamiento de alguna manera divino, donde todo está para que nosotros lo veamos desde un lugar privilegiado. Edwin Hubble ya decía que esa teoría de que somos un modelo geocéntrico no se puede descartar, pero hay que huir de la misma porque conlleva una gran responsabilidad para la humanidad el saber que somos privilegiados en un lugar central y único y hay que escapar de esa responsabilidad. Imaginaros cómo nos pueden ir afectando esas cositas a nivel de programación interna. Y la segunda herida que dejó escrita Freud, ya que está aquí, fue la de que el hombre, la teoría de la evolución, es un animal más, simplemente. Como si no nos diferenciamos en un montón de aspectos, porque lo que está por detrás de esta comprensión que nos han querido hacer ver es que prácticamente la divinidad, entendida como la quieras ya cada individuo comprender, está eliminada. Porque si todo es fruto de una evolución, de un azar, de una suerte, ya no necesitas esa inteligencia que cree y que rija. Pues sí, y eso precisamente es lo que todas las antiguas culturas habían tenido más que presentes y se habían preguntado a ver quiénes eran, dónde estaban, de qué formaban parte y cuál era su propósito. Y eso es lo que nos han anulado porque nos hacen pensar que somos fruto de la casualidad y han sustituido toda la creación por la palabra azar, casualidad. Entonces, un poquito la idea que siempre que proponemos es mirarse un poquito también más para adentro, volver a replantearnos todas esas preguntas filosóficas de nuestra alma y tenerlas presentes. Hay una frase que dice, dar al César lo que es del César y, entre comillas, Dios lo que es de Dios, ¿no? A la creación. Y yo me pregunto, ustedes son chicos todavía, pero ¿cuántas horas se dedica en esta sociedad a trabajar para el propio sistema, para tener bienes, dinero, luego pagar deudas y al final te meten en una rueda de hámster de la que es imposible huir? ¿Y cuántas horas se dedica a uno mismo a su interior, a conocernos, a compartir, a lo que es la propia divinidad, a la comprensión? Muy pocas. Entonces, un poquito animar también a cuestionar, a entrar en ese cuestionamiento de los 4 paradigmas de forma holística, sin olvidar, obviamente, el de la religión también, que está relacionado con la espiritualidad hacia adentro,
de la cual todos formamos parte y tenemos esa semilla. Así que eso es un poquito, chicos, lo que teníamos preparado. Espero que os pueda servir de una forma u otra, sea ahora, el día de mañana, y si no, pues descartar todo y cada uno aquí tiene que recorrer su propio camino, porque nadie tiene toda la verdad, ni mucho menos. Para eso estáis vosotros, para descubrirla por vosotros mismos. Tremenda presentación, David. Muchísimas gracias. Jordi, muchas gracias. Lindísimo compartirlo con ustedes. Decíamos el otro día con Iru, ¿no? Con los chicos, todo ese potencial creador de seres que si reconocemos nuestros cuerpos, tanto como los astrales, y el poder irnos hacia otros lugares, no nos quisieron callar tanto, ¿no? Por eso imagínate todo lo que tuvieron que gastar para poder hacer, inventarse científicamente paradigmas, inventarse historias, inventar todo lo que ahora podemos replantear y decir, bueno, vamos para atrás y nosotros mismos vamos a marcar los pasos de nuestra historia y vamos a reconocer lo que nosotros vayamos viendo que puede ser parte o no de ese paso, o que nos pueda servir para ese paso, no lo que tenemos que estudiar por obligación. Sí, bueno, también forma parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Tú dices inventar, le tenemos que dar una comprensión. Obviamente que está muy alejada a nuestro entendimiento de lo que debería ser y relacionada con la naturaleza. Pero tú decías inventar. Inventar también es una palabra que viene a para adentro, inventar como ideas que están en el viento, en el aire, en el éter. Entonces como que la agarras y tú puedes crear algo, pero que no es tuyo. Pero tenemos que darle también respuesta a muchas de las cosas que nos suceden, que estamos experimentando aquí. Y por eso mismo, no hay ni buenas ni malas, no hay error, ni hay éxito. Que eso Sifu siempre lo repite. Y cuando te quitas ese peso de encima, simplemente vives y te perdonas, que también es importante. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo afectó el hundimiento del Titanic a la navegación por mar? Toma ya. A la navegación por mar. No sé si está tan relacionada con esa orientación. El Titanic, de alguna manera, sí que es verdad que más allá de si era el barco correcto o no, que se entendía, porque también, si quieres estudiar el Olimpia, parece que se asemejaba mucho, pero en el Titanic lo que hicieron fue cargarse un montón de banqueros que no estaban de acuerdo con lo que después ocurrió, que fue la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, bueno, el creador del barco, el multimillonario que lo llevó a cabo, no viajó casuísticamente, y los que sí que viajaron fueron los... Ay, tenía que buscarlo, pero ahora no recuerdo el nombre de los 3 banqueros que se oponían a la creación de la Reserva Federal, que un año después, en 1913, en la isla de Jekyll, fueron las que formaron justamente esa reserva de Estados Unidos, que es privada. Y para que lo entendáis, cada vez que Estados Unidos emite $1, le tiene que pagar un interés a esta reserva, porque no es del Estado. Entonces, imaginaos el dinero que crean y sobre todo cómo controlan. Entonces, el Titanic, bueno, le llaman el indestructible. La historia oficial cuenta que fue un iceberg, pero también hay muchas teorías que dicen que fue una explosión desde dentro y no un iceberg desde fuera el que lo hizo irse al fondo marítimo. ¿Cuál es la teoría más aceptada sobre la identidad de los constructores de las pirámides de Egipto, los templos incas de Perú y las gigantescas estatuas de la isla de Pascua? Y si existen similitudes o conexiones entre estas estructuras y civilizaciones que puedan arrojar luz sobre su origen y construcción. Mira, oficialmente, por ejemplo, las pirámides de Egipto dicen que las hicieron los antiguos faraones con un montón de esclavos, ¿no? Tú ves los monumentos megalíticos que hay ahí, las propias piedras, cada una que pesa
de cientos de toneladas y sería imposible que las movieran. No se saben explicar concretamente desde la oficialidad cómo lo hicieron. Pero, como hemos dicho antes, ahí lo podemos unir un poquito con la historia. Hemos encontrado, hay monumentos megalíticos en todos los continentes que tienen las mismas estructuras, incluso pirámides, dólmenes, menires, cromlechs, pero también pirámides. A todos les dio por construir igual. En la nueva cronología de Fomenko, que también hemos tocado una pincelada, Fomenko, en su reconstrucción de la historia, él entiende y te explica que antiguamente están todos los continentes unidos. O sea, no unidos físicamente por tierra, sino que estaban unidos, la gente hacía comercio, se conocían unos a otros. Por eso te puede dar también explicación a todas esas maneras iguales de construir o muy parecidas. Sí, si te vas a la historia justamente de los egipcios, también te hablan de estas culturas antiguas, ¿no? Los griegos que retomaron justamente las palabras de los egipcios decían que en la antigüedad vinieron de la Atlántida, del otro lado del continente. Entonces, esa unión parece ser que se pudo haber dado. De todas maneras, lo que tú también hablas, se dice que las construcciones no son tanta piedra como oficialmente se designa, sino que son geopolímeros. Esto el químico Davidovich justamente también lo trae a colación Fomenko y todo su equipo. Es la formación de esas piedras, pero que realmente serían como piedra molida que al mezclarla con ciertos elementos se fragua, se endurece, igual que un encofrado hoy en día, y a partir de ahí pueden darse esas construcciones tan impresionantes que parecen puzzles, piedras justamente unas encajadas con la otra o con 8 partes, como si fuera justamente de un puzzle. Entonces, los geopolímeros podrían dar respuesta a muchas de esas construcciones que hoy en día no se pueden llevar a cabo. Mi pregunta era, ¿qué piensan del primer hombre en pisar la luna? Y tremendo mentiroso, te diría yo. Era un masón seguro. De hecho, fueron 3 para arriba. Sí. Uno hizo de taxista. Sí, uno hizo de taxista, que se quedó esperando a que regresaban al módulo lunar para volver a la Tierra. Pero realmente cuando vosotros tenéis la suerte de, a lo mejor, de poder revisar todas esas imágenes mucho antes que nosotros. Yo nunca las había revisado hasta hace 6-7 años. Entonces, una vez te pones a revisarlas, te das cuenta que el poco sostén de realidad que tienen, ¿no? Esto fue grabado en uno o varios sets de televisión a escondidas, de bien seguro. En la inconsistencia que tienen, se les ven los cables, cómo están enganchados. Si no lo tenéis, las imágenes, buscarlas en el canal de Iru, de Nur para Todos, las podréis encontrar fácilmente. Nosotros también tenemos muchos vídeos al efecto. O sea, la gran mentira de la llegada a la Luna, y que supuestamente fueron, además, en varias ocasiones. La primera en 1969, la última en 1972. Han pasado más de 50 años y no han vuelto a la Luna. No han vuelto a la Luna ningún humano oficialmente, ¿no? Han ido, dicen, con otras naves, pero con humanos no han vuelto. Después de 50 años, y encima hay un astronauta, Don Petit, francés, que dice que es que perdieron la tecnología para volver ahora a la Luna. Perdieron la tecnología y es muy costoso volver a reconstruirla. Y así siguen y siguen año tras año. Un dato, por si no lo sabéis, las cintas con las que supuestamente se grabó el alunizaje, la primera vez en 1969, cuando le han preguntado a la NASA dónde están esas cintas originales, la respuesta de la NASA fue que se les había acabado el material de grabación de otras cintas y tuvieron que grabar encima. Viste que antes se grababa encima de la cinta, de los cassettes, ¿no? Pues esa respuesta dio la NASA a supuestamente el hito mayor de la humanidad, que fue pisar la Luna, en las grabaciones originales, que valdrían millones y millones. Bueno, no tendrían precio, ¿no? De lo que valdrían ahora. Fíjate, Benja, que se atrevieron a jugar a golf en la Luna. Cosa que también hacía el que tienes en el avatar, el Gareth Bale, que jugaba más a golf que a fútbol. Pero para mí fue como una confirmación de una cosmovisión que tenían que imponer. Más allá de la Guerra Fría, ¿no? De las dos potencias, saben que llega antes. La llegada a la Luna fue como todo eso que habíamos, de alguna manera, científicamente predicho, lo confirmamos. Se puede ir en esa cosmovisión y, de alguna manera, la Tierra ya no dejó de ser un reino para muchas personas que tenían una comprensión del mundo distinta, porque vino la sacra ciencia desde los cielos, bajaron los astronautas y te dijeron, es así, no estábamos equivocados.
para mí es la gran importancia que tuvo ese hito histórico, que después lo han continuado, obviamente. Y quería preguntar sobre qué hay sobre los cofres enterrados por piratas. ¿Por qué estaban marcados con una cruz roja y por qué los enterraban? Yo no sé exactamente a cuáles te refieres. Obviamente en la historia antiguamente había los piratas, ¿no? Que entraríamos un poquito en relación a lo que hemos explicado antes de la ley del mar, la ley del comercio, que estaba regida por piratas. Sobre todo unos piratas que estaban financiados por Inglaterra. Luego se quitaba la bandera inglesa y se podían también la bandera pirata, pero eran los corsarios y investiguen lo que es la patente de corso. O sea, les daban una patente para poder hacer eso que hacían, de ser corsarios y atacar otros barcos y quedarse con todos los metales preciados, el oro, la plata que llevarían. Yo no sé si han visto que, no sé, hay dibujitos o leyendas o gente que cuenta historias que los piratas enterraban cofres en islas o playas, ¿me entienden? O sea, ¿por qué los enterraban? Y hay algunos que dicen que estos los marcaban con una cruz de color rojo. Bueno, si los escondían era porque no querían que otros lo encontraran, ¿no? Pero más allá de eso, yo no tengo ningún... Mira, el día que caiga en mis manos algún mapa, como en las películas, capaz que vamos a buscarlo, a ver si realmente existe. Pero bueno, pues para ir a buscarlos más adelante, porque no querían esconderlos de otros que iban tras ellos, supongo. Es muy interesante la historia, yo ahí ya no sé por qué lo marcaron con una cruz roja, pero la historia de un corsario inglés que era Francis Drake, que obviamente, como esos personajes que nadie acaba de entender muy bien, supo navegar como nadie, sin venir de ninguna familia, y tenía firmas extrañas, ¿no? Cuando tiras un poquito del hilo, capaz que esa parte también de la historia está manipulada. Y el Drake era más un dragón, que así también firmaba sus dibujos, y no ese hombre inglés que apareció de la nada y se hizo el más famoso corsario, hundiendo todos los barcos de Felipe II que le robaba el oro. Que me interesó sobre el tema de que hay una teoría en la cual el Titanic nunca existió y realmente fue el Olympic. ¿Es algo cierto o hay algo para decir de eso? Sí, parece ser que le faltaba como una chimenea, porque el Olympic ahora tenía que repasar la historia, pero siempre, para justificar cualquier guerra mundial, siempre están utilizando como señuelos. Que me has hundido un barco para yo luego poder ir y tener ya la excusa perfecta para atacarte. Y parece ser que pasó algo similar con el Olympic y a partir de ahí, pues, la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo. Pero me gustaría buscar para no darte tampoco ningún dato confuso. Ahora mismo no lo tengo bien en el recuerdo, pero sí que se dice que el Titanic y el Olympic pues se hicieron pasar uno por el otro. Y fue obviamente también excusa y señuelo para arrancar una guerra mundial. Y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Que en base a también a otra pregunta relacionada, que ahí murieron los banqueros que se oponían a la Reserva Federal, en contraposición también a JP Morgan y otros. Y entre los que murieron, recuerdo el nombre de Strauss, que era también un banquero muy importante que ahí se hundió. Strauss, Guggenheim y Astor. Ahora me han venido a la mente los tres. Bueno, Richard Byrd, el almirante americano que tenía un gran rango y una gran experiencia tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, como tú dices, salió en la BBC, en la televisión pública de Inglaterra en su día, y en Estados Unidos diciendo lo que comentan, ¿no? Que habían muchísimos territorios por explorar todavía, llenos de recursos, incluso habló de zonas verdes. No sé, más allá de todo esto, es complicado porque el tema de la Antártida, ya sabéis que existe el Tratado Antártico. Se puede ir a la Antártida, obviamente se puede ir, cualquiera de nosotros puede ir, pero de turismo, en bases que hay y te acomodan ellos allí, no te dan permiso tampoco para alejarte libremente, te ponen muchas trabas burocráticas y realmente es una zona que está controlada. Entonces no hay libre experimentación en ese aspecto para poder ir a buscar mucho más. No deja de ser interesante también el tema de la Antártida, que allí fueron también muchos de los nazis, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial estaba la operación High Jump, muy interesante, de que Estados Unidos fue con muchísima flota, pero acorazado, se fue allí con barcos muy grandes, con aviones, fueron preparados como para tirarse allí 1 año o 2 años
y volvieron, me parece que en un mes estaban de vuelta ya o 15 días. Entonces, no sabemos lo que se encontraron o por qué vinieron tan rápido, pero llama mucho la atención. La Antártida tiene esas cosas que encima te ponen trabas para ir, para investigar libremente, y encima todas las historias que hay, entre otras cosas también las que explicó Richard Beer de todos los territorios, pero sobre todo la aparición High Jump es muy interesante, pero lo que hay exactamente, ojalá algún día podamos llegar a saberlo. Fue hasta con petroleros para allá, con esa operación, la High Jump y la Deep Freeze, y se volvió muchísimo antes y bueno, no se dio una explicación concreta, pero parece ser que la Antártida, a partir de ese paralelo 60 sur, es como una incógnita. Están los tratados internacionales, siempre decimos, ¿no? La Guerra Fría, siempre los rusos, los chinos, los americanos, que si te voy a tirar una bomba, que si te voy a romper un satélite, pero la Antártida todo el mundo acepta las condiciones que en su momento legislaron y no se puede hacer un uso libre para explorar. Así que bueno, quedará en la incógnita y ojalá algún día pues podamos también ir para allá o al menos gente de confianza y que nos pueda manifestar lo que hay. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es su explicación para la desaparición de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas? Bueno, entre otras, han habido muchas prohibiciones siempre en el Triángulo de las Bermudas. Ahí es una zona también que a la que te alejas hay corrientes, que se han relacionado muchas veces también con la seguridad de los barcos, porque te pueden llevar ahí las corrientes puestas. Nosotros también barajamos el tema de que justo está enfrente de Caño Cañaveral, que es donde se lanzan una inmensa cantidad de supuestos cohetes, y que si no van al espacio, como nosotros nos cuestionamos, que obviamente pueden hacer un arco, pero se acaban cayendo al mar, pues en buena zona se tendrían que estar cayendo también allí, en esa zona. Entonces, para que nadie vea cómo caen allí, cómo recogen a los astronautas y todo ese material, es por la que también se prohíbe y han pasado cosas a lo largo de los años para alejar a la gente de todo ese territorio marítimo. Sí, fíjate que no es el único triángulo así misterioso que hay en el mundo. Si buscas el Triángulo del Diablo, ahí cerquita de Japón, también tienes una escena muy similar donde se dice que han desaparecido barcos. Yo esto te lo relaciono con que lo que hay debajo del mar es todo un misterio. Es un misterio porque, por ejemplo, si te vas a las costas de Japón, en Yonaguni, ves que abajo, a 40 metros, que van los buceadores, hay estructuras que obviamente están hechas por el hombre. Es como hay ciudades ahí abajo, que oficialmente te dicen que eso son modificaciones geológicas hechos del propio corrientes. O sea, dices, una locura. Búsquenla, son súper interesantes. A mí con 18 años me abrió la cabeza Yonaguni, porque lo primero que te tienes que preguntar es, eso obviamente está hecho por alguien inteligente y cuando no había agua a 40 metros en Japón, porque con agua no creo que lo hicieran. Entonces, me vengo a referir que lo que hay debajo de los mares no sabemos lo que puede habitar o haber habido, y ahí también se pueden dar fenómenos electromagnéticos de alguna forma que pueden pues desorientar y modificar la navegación hoy en día por encima de la superficie. Entonces, puede ser la aplicación que ha dado el Tete, obviamente, que también les guste y les vaya bien generar toda una fascinación de misterio en esa zona para tenerla prohibida y controlada, para dejar ahí el desaguado de los cohetes, pero también podría ser que debajo de los mares pues hayan no sé, construcciones que den lugar a fenómenos como también el del Triángulo del Diablo en otro lado del mundo, pues que se desorienten las embarcaciones. En su opinión, ¿cuál creen que es el mayor secreto histórico mejor guardado? Hay muchas, ¿no? Es que precisamente por eso existen los secretos de Estado. Fíjate que le ocultan a la propia gente, a los ciudadanos, que ellos casi como los llaman, les ocultan todo. Por su supuesta seguridad entre estados, cuántas cosas habrá. La propia historia, fíjate que también lo que hemos tocado, si realmente lo que propone Fomenko, que se han inventado tantos años de nuestra historia reciente, eso es increíble. El tema también de que hemos tocado un poquito el del Titanic con la Reserva Federal, lo que fue para implementar el modelo económico mundial. Hay tantos y tantos temas, ¿no? Las Torres Gemelas, si realmente quién fue el que las derrumbó, todas las guerras que se han hecho a lo largo de la historia, han hecho matanzas bárbaras, ¿no? Por el poder. Siempre todas las mentiras, todos los secretos, todas las manipulaciones son por control
para tener más poder. Y el mayor poder es el que nosotros tenemos dentro nuestro, creo, de nuestra propia experiencia de vida, de esta existencia maravillosa que tenemos la oportunidad de vivir, y lo que quieren hacer es perdernos para que la vivamos como ellos quieren, de la manera que ellos nos quieren crear y apartarnos de nuestra auténtica naturaleza, ya no solo física, sino espiritual. Entonces, la mayor mentira, la mayor, de alguna manera, prueba que nos pueden poner respecto a la manipulación es aquella que nos aleja de nuestro interior, de nuestra verdadera naturaleza. Y allí hemos visto antes también la primera herida de la psique que dejó escrita Freud, que era la doctrina copernicana. Si realmente la Tierra fuera plana, como también hay muchas investigaciones que lo ponemos encima de la mesa también nosotros mismos, y sobre todo no estamos en el centro, esa es la doctrina copernicana, la auténtica desvalorización como seres humanos, y nuestro auténtico propósito nos han alejado de él por completo. Así que para mí sería esa, la que nos aleja de nosotros mismos, con lo que conlleva, si realmente es así, la Tierra plana y la doctrina copernicana. Sí, es muy buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el mayor secreto que nos ocultan? Yo me imagino que quiénes somos, si es que alguien realmente lo sabe, y dónde estamos. Ahí la cosmovisión y la cosmología, obviamente, son importantísimas para poder ubicarte en qué es la creación, qué es esta vida, qué es la existencia. Son preguntas filosóficas que hoy en día ya nadie se hace porque te han dado respuestas, de las cuales dudamos. Ese es derecho a dudar. Porque ya no solo es dónde estamos, sino quiénes somos, qué capacidades tenemos. Nosotros tenemos conocidos, ya no solo niños, sino gente adulta como Camila, que tiene visión extraocular, ve sin los ojos. ¿Qué capacidades podemos llegar a tener y albergar? Somos seres electromagnéticos, tenemos un voltaje, un pH por dentro. Nos conectamos, damos y recibimos información de otros campos. Entonces, ahí yo sí que veo que hay como un tirar del hilo para ti conocerte, que al final, no sé cuál será el gran secreto que nos han engañado, pero el conocernos a nosotros mismos con nuestras propias capacidades, considero que es uno muy grande, ya no solo por la programación, cómo funciona con Hammer tu propia biología, sino por no sé, pesa a ciertos médicos chinos, a veces yo hablando con Sifu, que dice, pero si te pueden sanar a distancia, moviendo campos, moviendo energía. Dice, bueno, pues, ¿será importante esto saberlo para nosotros? No sé, nuestra aura, nuestras emociones, por dónde se están expandiendo. Todo eso el mundo occidental lo ha dejado de lado. Nos ha puesto un tiempo lineal y se ha olvidado de todas esas culturas que hablaban de un ciclo, de un sentido, de un propósito en nuestra vida. De un éter. Claro, entonces yo creo que los grandes secretos y engaños vienen más por ahí, en esa desorientación de dónde vivimos y quiénes somos. Creo que no somos seres humanos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no somos seres humanos directamente. Estamos aquí encarnados en esta experiencia y para aprender y para seguir, no sé si evolucionando, pero sobre todo encarnando el amor, que creo que es la energía más elevada de todas, intentar ayudarnos. Aquí obviamente hay dificultades y seguro que hay gente que, porque está desorientada y está más perdida también en ese camino individual, pues quiere controlar a otros, a la fuerza muchas veces. Pero si son de naturaleza humana, extraterrestre o otro tipo de vibración, yo mismo me considero ser espiritual en cuanto a que formo parte de toda la comprensión, y aquí simplemente estamos encarnando una experiencia dentro de un cuerpo físico biológico. No sé, yo creo que hay leyes que operan que tampoco podemos todavía comprender, pero entre otras la de ley de causa y efecto, que es la que unos llaman karma también, y que a toda acción le lleva su reacción. Entonces, eso es lo que te explican los hinduistas, los budistas de la rueda del samsara. Entonces, cada uno está en su proceso de aprendizaje y insisto yo también un poquito en la idea de que en cada uno está el propio compromiso consigo mismo y el honor de comprender por sí mismo lo que pueda haber aquí y más allá, sin que nadie te imponga las verdades. Cuesta muchas veces vivir con la incertidumbre, con el no acabar de saber. Porque uno, pues tu propia naturaleza, capaz que unos más, otros menos, quieres conocer. Y luego, obviamente, experimentar y saber. Pero
capaz que no podemos llegar a la comprensión que nos gustaría y hay que también vivir con eso. Vivir con eso y, a mi entender, seguir desarrollando tanto el ser como el saber. Tienen que ir de la mano, tienen que ir en un crecimiento mutuo, porque si no, como te desestabilices, capaz que te puedes ir, ¿no?, para otros derroteros, porque justamente las pruebas en esta vida son, y con tu honestidad y tu crecimiento, pues, y tu ejemplo, vas a dar prueba de ello. Primero a ti y después al resto. Entonces, bueno, sobre todo el conocimiento, el saber que hay esas entidades, que hay esos gobiernos, que hay esas trabas, no te pueden hacer enojar. Nadie te puede intentar sacar de tu centro, de tu vibración, del amor que decía el Tete. Con el amor lo podemos todo, con los miedos y el enojo nos bloqueamos. Hay fuerzas expansivas, hay fuerzas que van para adentro, que bloquean. Entonces, a partir de ahí, nosotros por naturaleza somos expansivos y no tenemos que temer a nada. ¿Por qué? Porque todo está bien como está. Estamos viviendo en sincronicidades, nos estamos dando cuenta de muchísimas cosas y también hay muchas culturas que te hablan de los yugas. Toca pasar esto ahora. A partir de ahí, sabemos que no vivimos con todas las capacidades plenas. Te he hablado del extraocular. Capaz que en otra época todo el mundo tenía telepatía, podía ver y percibir la luz y reinterpretarla con una mente más prodigiosa. Bueno, pues forma parte de este ciclo, esta aventura que es ahora nuestro presente. Y seguro que hay una inteligencia mayor que sabrá lo que hace. Nosotros tenemos que ayudarla, sí, obviamente. Vamos a intentar seguir creciendo, ¿no?, con la comprensión y los valores. Pero no hay por qué preocuparse a lo mejor de que hayan otras entidades en otros planos, que sean humanos o no. Eso forma parte de que si algún día lo sé, te lo voy a decir, pero probablemente en esa incertidumbre de la teoría caben tantas posibilidades que no soy capaz de albergarlas, ni una minúscula parte. Claro, sobre todo disfrutar del presente, que justamente la palabra es el regalo, porque cuando estás presente, tu mente la estás utilizando para lo que toca, para razonar, no sé, problemas que te van ocurriendo, qué hacer, pero tu mente no te está ocupando en el tiempo, porque si no, siempre está en el pasado o en el futuro. Nosotros tenemos el neocórtex que nos gusta mucho pronosticar, justamente porque tenemos esa capacidad, pero es como que se nos apropia de nosotros, te salen los egos y te das cuenta que dices, ¿pero qué he hecho hoy? Si no he disfrutado el momento, el día a día. Entonces, cuando estamos ahí justamente con una conversación, estás fregando, estás atento a ti, se dilata el tiempo y lo vives de otra manera. Así que es el gran ejercicio de darse cuenta de la atención plena en cada instante de uno. Sí, nada más era para saber si ustedes tenían alguna recomendación de libros sobre algo que a ustedes les guste. Mira, hemos visto antes la novela de George Orwell de 1984 para ver un poquito la distopía esta que nos quieren meter, ¿no? Pero para coger conciencia. Pero a mí me gusta mucho el tema sobre todo de la filosofía y me voy mucho hacia el corazón y me gusta mucho el tema hindú. Te recomendaría, si tienes interés respecto a eso, el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es como un poema que Arjuna es el que va a la guerra y se le aparece Krishna justo antes de la batalla y le explica 3 o 4 cosas. Se lee muy fácil, sobre todo hay uno que se llama Bhagavad Gita para todos, se lee muy sencillo, muy rápido, no es muy largo y te da cosas importantes para hacer en el día a día, sobre todo entre las cuales está la atención, que es una energía maravillosa que tenemos, súper potente, y por eso nos la quieren robar constantemente. Nuestra atención, que quieren que la tengamos para afuera, con cosas que no son importantes, cuando realmente la tendríamos que tener constantemente hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, hacia nuestros pensamientos, emociones y acciones. Entonces, en ese libro, el Bhagavad Gita, ese es un poema, lo vas a encontrar fácil traducido. Y lo primero que le explica Krishna, que es como la conciencia, como Dios, lo puedes ver de muchas maneras, lo primero que le explica Krishna es que no se identifique con su cuerpo físico, que él no es su cuerpo físico, es mucho más que un cuerpo físico. Lo segundo que lo explica es el tema de la reencarnación, que es la causa y efecto, es el karma. Y la tercera que lo explica es que se alegre mucho, porque justo está delante de la gran oportunidad, que no la ha pedido, pero está en esa gran oportunidad que le brinda la existencia para conocerse a sí mismo. Entonces esto para mí me parece maravilloso y sobre todo me parece lo más importante que podemos hacer para nosotros mismos y para los demás. Sí, yo lo que te puedo
aconsejar, dentro de esta palabra, son los dos libros que a mí me ayudaron a ver otra visión cuando éramos jovencitos. Creo que con 15 y 16 años me cayó los libros de Lobsang Rampa en las manos, tanto El tercer ojo como El médico de Lhasa. Son aventuras que yo considero que a mí me ayudaron mucho a abrir las posibilidades de, primero, otras culturas y, segundo, propiamente nosotros, cómo podemos desarrollarlas, ¿no? También, como ciertas propiedades que tenemos. Y luego estaba, aparte de esto de Lobsang Rampa, el de las nuevas revelaciones, que también después se hizo la película, porque de alguna manera se van dando esas sincronicidades en la vida con un montón de amistades que uno se va encontrando en el camino y dices, ay, espérate, que las energías son reales, que cuando te cruzas con alguien te tiene que decir algo y tú también a él, y hay una inteligencia que está reordenando, porque yo, a día de hoy, cuando he hecho una mirada para atrás en lo que llevamos de vida, de aventura transcurrido, yo no hubiera podido planear nada mejor en una hoja de ruta. La vida ya se encarga de hacerlo lo mejor posible y realmente tú disfrutas que todo se te va dando. Así que confianza en ese Kairos que se presenta y cual tú ves que estás en sincronicidad con el resto. Bueno, Jordi y David, les agradecemos muchísimo el tiempo compartido, les agradecemos sus canales que todo el tiempo nos hacen renovar la información, nos hacen refrescar la mente, nos hacen hacer partícipes de todo esto que podemos seguir evaluando, seguir investigando, así que muy agradecidas de su compartir en todo, ¿no? En las redes, el poder acceder a ustedes, es un gusto y un honor para nosotros. Y bueno, deciros a todos los chicos que estáis aquí que sois verdaderos héroes, que os tenéis que poner en valor a vosotros mismos, que tenéis mucha responsabilidad, que no os pese, sino que la disfrutéis, que seguro que hay un montón de aventuras ahí para vivir con el tiempo y os daréis cuenta. Todo es imposible que lo abarquéis y menos con las edades que tenéis porque falta experiencia de vida, pero que con el transcurso de los sucesos vais a ir comprendiendo muchísimas cosas y también a vosotros mismos. Así que alentaros a que sigáis sonriendo, sobre todo, a ser felices y que os ayudéis unos a otros, que la colaboración también es muy importante para crear una nueva sociedad que vosotros de alguna forma ya estáis formando parte. Pues sí, yo un poquito lo mismo. De verdad que muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por compartir también con ustedes con nosotros, ¿no? Porque el feedback es recíproco, también es mutuo. Y gracias por estar. Gracias por la oportunidad que también se están dando ustedes, porque yo desde la comprensión que tengo, todos formamos parte de lo mismo y en última instancia y todos estamos interconectados. Entonces, todo lo que puedan hacer ustedes nos llega a nosotros, igual que al revés, y nos tenemos que ayudar los unos a los otros, y son ustedes también un gran ejemplo, tienen la gran oportunidad de tener otra mentalidad, otra posibilidad de cuestionar tantas y tantas cosas, y no se olviden sobre todo, no se olviden de ustedes mismos, de crecer con esos valores desde el interior y desde el corazón. Eso creo que les llevará en este laberinto de la existencia, que nadie les puede decir lo que es verdad ni mentira, porque nadie sabe exactamente, ni mucho menos lo que lo es. En ustedes queda el recorrer ese laberinto, pero desde el corazón siempre van a tener ahí la mejor orientación. Dale, un besito. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós.